Buenos días, habla Padre Tito y estamos en la parroquia Estela Maris del Condado. Hoy es jueves 22 de octubre de 2020 y continuamos nuestro curso bíblico. Estamos haciendo el estudio y análisis crítico del Evangelio de San Juan. Cuarto evangelio, el evangelio de los adultos en la fe. No se lo digan a nadie, pero ese es mi evangelio favorito. Entonces, estamos en el capítulo 15. Si recuerdan, la semana pasada comenzamos ese capítulo 15 viendo el tema de la verdadera vid. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Y les dije que buscaran en el Google, en cualquier forma de investigación, para que vean lo que es la planta de uva. Pero hoy vamos a tener unos grandes cambios. Hoy, como les avisé la semana pasada, del mismo Evangelio, Juan, del capítulo 15, vamos a ver los versos 18 al 25. Esta unidad temática le vamos a conocer como el odio del mundo. Y para entender esto, experiencias fundamentales. ¿Cuántas veces decimos, me siento como cucaracha en baile de gallina? O me siento como que, yo como que aquí no pertenezco, no me gustan estas reglas de juego. O como se dice ahora en el lenguaje de los jóvenes, esta vibra me es negativa, no me gusta estar aquí, no me siento acogido, no quiero ser parte de esto, este no es mi grupo. ¿Has tenido esa experiencia? Pues claro, todos la hemos tenido en distintos momentos de nuestra vida. ¿Y cómo la has procesado? ¿Cómo la procesas? La experiencia de la iglesia primitiva también tuvo todo eso. Entonces, en los escritos de San Juan se articulan unos discursos preciosos y sobre todo el uso del término mundo. Cuando nosotros vemos la tradición de sinóptica, Mateo, Marcos, Lucas, nosotros vemos que Jesús envía al mundo, porque en esa tradición neotestamentaria de los evangelios, mundo lo que quiere decir es cosmos, creación. Pero en los escritos de San Juan, cuando escuchamos el término mundo, cuando leemos y vemos el término mundo, no se refiere a cosmos, se refiere a sistema de relaciones interpersonales, reglas de juego, como usted quiera decirlo, y por eso es que vemos la confrontación de que están en el mundo, pero no son del mundo. Así que el mundo tiene toda la connotación negativa. Entonces, repito, en San Juan, cuando vemos mundo, no es creación, cosmos, sino sistema de relaciones interpersonales. Y gustenos o no, hay sistemas y relaciones interpersonales que no son sanas ni saludables, que no comparten los valores evangélicos. Y esa es la connotación de mundo. Subsiste en la religiosidad popular, sobre todo en Puerto Rico, en el discurso religioso, lo escuchamos mucho en cursillos de cristiandad, retiros de la renovación carismática católica, y decimos, es que cuando yo estaba en el mundo, pero hay que clarificar, porque seguimos en el mundo, entonces hay que clarificar los conceptos. Así que, habiendo clarificado esto, les invito a que utilicemos la oración en la que estamos en las manos de nuestro Dios. En tus manos, Señor, en tus manos, siempre estamos, Señor, siempre estamos. No importa de dónde vengamos, Señor, ni a dónde tengamos que ir. De la extensión de tus manos, Señor, nunca podremos salir. En tus manos, Señor, en tus manos. Siempre estamos, Señor, siempre estamos. No importa la edad que tengamos, Señor, ni cuánto podamos sufrir. En la extensión de tus manos, Señor, siempre queremos vivir. En tus manos, Señor, en tus manos. Siempre estamos, Señor, siempre estamos. Esa experiencia de estar en las manos de Dios, en las manos de la buena madre. Comenzamos nuestra sesión en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ten la bondad, busca tu Biblia, no le tengas miedo, búscala, rapidito, ya la tienes. Vamos al Evangelio de San Juan y busque ese capítulo 15, que yo sé que tú lo tienes marcadito ahí. Ahora, busca con qué tomar nota, porque aunque es una unidad temática corta, versos 18 al 25, la vamos a dividir en 3 partes. ¿Y qué vamos a hacer?
Vamos a identificar cuáles son esas partes. Vamos a hacer la lectura del texto y después vamos a hacer algunos comentarios al texto. ¿Para qué? Para que tú puedas hacer la lección divina con calma en tu casa, que tú puedas seguir analizando y sobre todo el gran reto de hoy es actualizar estas verdades religiosas, ponerlas en arroz y habichuelas en el siglo XXI, en el mundo que nos ha tocado vivir. Vamos a leer del capítulo 15 de San Juan los versos 18 al 25. Si el mundo los odia, sepan que a mí me ha odiado antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no son del mundo, porque yo al elegirles les he sacado del mundo, por eso les odia el mundo. Acuérdense de la palabra que les he dicho, el siervo no es más que su señor. Si a mí me han perseguido, también los perseguirán a ustedes. Si han guardado mi palabra, también la suya guardarán. Pero todo esto se lo harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa de su pecado. El que me odia, odia también a mi Padre. Si no hubiera hecho entre ellos obras que no ha hecho ningún otro, no tendrían pecado. Pero ahora las han visto y nos odian a mí y a mi Padre. Pero es para que se cumpla lo que está escrito en su ley. Me han odiado sin motivo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Rapidito, vamos a hacer la división. Recuerden, el que mucho abarca, poco aprieta. Vamos a ir con calma. 3 unidades para este gran discurso del verso 18 al 25 del capítulo 15 del Evangelio de Juan. Lo primero, los versos 18 y 19. ¿Qué es lo que vamos a tener en esos versos 18 y 19? Vamos a analizarlos. Vamos a ver primero el verso 18. Si el mundo les odia, sepan que a mí me ha odiado antes que a ustedes. ¿Qué quiere decir? Que lo que ha vivido Jesús es lo que van a vivir los discípulos. Te pregunto, ¿estás dispuesto a eso? ¿Estás dispuesto a pasar por lo que pasa mi maestro Jesús? Verso 19. El verso 19 lo vamos a dividir en 2 partes. Entonces, la primera parte es, si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero si analizan esa forma de redacción, si fueran del mundo, y la sección B es la que nos confirma, pero como no son del mundo, porque yo al elegirlos les he sacado del mundo, por eso les odia el mundo. ¿Qué quiere decir? Que nuestra realidad es antes de Jesús, después de Jesús. Antes de Jesús vivíamos una relación de deshumanización, de pecado, lo que se llama en el escrito de San Juan, mundo. Pero el verso 19, sección B, que nos dice, yo al elegirles les he sacado del mundo. Es Jesús el que nos saca. Es Jesús el que nos salva, por eso le decimos Salvador. Es Jesús el que entra en nuestra historia. Punto de reflexión. ¿Dónde estás con Jesús hoy? ¿Estás en el mundo o necesitas que Jesús te dé la mano? ¿Le vas a dar la mano a Jesús? ¿Vas a colaborar con él? Ese es el drama de la historia de la salvación. De eso es que trata esto. Por eso los escritos de San Juan son tan profundos y se abren para que nosotros podamos profundizar y reflexionar. Segundo, la segunda parte son los versos 20 y 21. Los versos 20 y 21 lo vamos a resumir como la adhesión a Jesús va a ser causa de persecución. Fuerte esto. Vamos al texto, versos 20 y 21. Acuérdense de la palabra que les he dicho. El siervo no es más que su señor. Si a mí me han perseguido, también los perseguirán a ustedes.
Si han guardado mi palabra, también la suya guardarán. Pero todo esto se lo harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si miramos la historia de la iglesia, ¿qué son los mártires? Son los que dieron testimonio de Jesús y les ocurrió lo mismo que a Jesús, dieron su vida. Actualicemos esto en el siglo XX, siglo XXI. ¿Quiénes son mártires hoy? ¿Qué significa vivir ese martirio? ¿Qué significa vivir la fidelidad a Jesús? Y cuando vivimos la fidelidad a Jesús en el diario, en la toma de decisiones, ahí es que vienen que nos dan de codo, como dicen en el campo. En Castilla la Vieja dicen elbow, you gotta go. Y nosotros tenemos que preguntarnos dónde estamos en nuestra relación con Jesús y cómo esa relación con Jesús percola en nuestro diario vivir. Este segundo punto, versos 20 y 21, vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos con los versos 18 y 19. En el verso 20 lo vamos a dividir en dos partes, la parte A y la parte B. Acuérdense de la palabra que les he dicho, el siervo no es más que su Señor. Esa es la parte A. Fíjense qué interesante que en la forma de la narrativa, lo que Jesús está diciendo es, acuerden, memoria. ¿Y por qué esto es importante? Eucaristía. Hagan esto en memoria mía. Y cuando vemos palabras, ya sabemos que palabra no es simple y sencillamente lo que Jesús dijo y que yo escuché, sino que teológicamente viene del hebreo dabar. Y palabra es plan, proyecto, propuesta. Entonces, como esto es un curso de profundización y yo los trato como adultos en la fe, ¿qué significa entonces para nosotros? Acordarnos, memorial. En la liturgia decimos anámnesis de la palabra, el plan. Entonces, fíjense qué interesante. El siervo no es más que su Señor. ¿Qué quiere decir? Establecer relaciones de igualdad. Relaciones de igualdad. Y entonces la sección B. Si a mí me han perseguido, también los perseguirán a ustedes. Así que Jesús nos está recordando que vamos a correr la suerte de él. Entonces, esto es interesante porque en el siglo XX y en el siglo XXI se ha dado una corriente que se le llama el Evangelio de la Prosperidad. La gente quiere seguir a Jesús, pero no quiere la cruz. La gente quiere un cristianismo light. Le han quitado las garras al Evangelio. Quiero usar el protocolo del nombre de Jesús, pero en nombre de Jesús no voy a asumir posturas, no vaya a ser que esto me traiga problemas. Escuchen los discursos sociológicos, porque hay gente que busca lo sociológicamente correcto, lo políticamente correcto, y nosotros los cristianos lo que nos tenemos que preguntar es lo evangélicamente correcto y las tomas de decisiones, todo esto. Así que reflexionemos a la luz de la palabra. Esto nos introduce aquí a la última parte, pero antes de esa última parte, que son los versos 22 al 25, vamos a detenernos un momento en el verso 21. Todo esto lo harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Profundas las palabras que se ponen en boca de Jesús en esta catequesis de la comunidad de Juan. Lo que nos ocurre por el nombre de Jesús o porque no la buscamos. Y fíjense qué interesante, porque no conocen al que me ha enviado. ¿Quién ha enviado a Jesús? Pregúntate. Lo envió el Padre. Pues por lo tanto nosotros tenemos todo un sistema religioso y toda una persona que no conocen al Padre de Jesús. ¿No será eso lo que ocurre en el mundo religioso hoy? ¿No será eso uno de los grandes problemas en la transmisión a las nuevas generaciones? ¿Conocemos o no conocemos al que envió a Jesús? ¿Nos relacionamos o no nos relacionamos con él? ¿Y cómo ese Dios que es compasión, que es misericordia, cómo nosotros descubrimos que somos los hijos, las hijas, amadas, amados por el Padre? Descubrir eso que transforma nuestras vidas. Entonces, desde esa experiencia, vamos a la última parte, versos 22 al 25, y precisamente, ¿qué vamos a ver ahora? Vamos a ver la responsabilidad que tienen los dirigentes en el texto, y después nos vamos a preguntar la responsabilidad que tenemos los líderes en nuestro contexto. Leamos los versos 22 al 25. Si yo
no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa de su pecado. El que me odia, odia también a mi Padre. Si no hubiera hecho entre ellos obras que no ha hecho ningún otro, no tendrían pecado. Pero ahora las han visto y nos odian a mí y a mi Padre. Fíjense qué interesante que ahora Jesús no se está dirigiendo a los discípulos. Esta catequesis se está dirigiendo a los que están afuera, a los que son parte de la institucionalidad religiosa y el fenómeno sociológico religioso de esa época, que se oponen a la propuesta de Jesús. Las ciencias físicas nos dicen que cuando tenemos vector A en una dirección y vector B en la dirección contraria, va a haber un momento en que hay un choque, conflicto. En conducta humana, si el resultado del choque es lo que yo esperaba, me pongo contento. Si el resultado del choque no es lo que me esperaba, me pongo triste. Jesús propone, el grupo de Israel trae una herencia, entra el conflicto, y el conflicto es que quieren eliminar a Jesús y a los cristianos. De hecho, si miras de nuevo el capítulo 9 del Evangelio de Juan, cuando Jesús le da la oportunidad de ver a un ciego de nacimiento, se recoge lo que ocurrió en la historia del cristianismo primitivo, que se conoce como el Sínodo de Jamnia. Investiga un poco ese tema para que veas cómo los que seguían la orientación de Jesús fueron expulsados de la sinagoga ya en el año 93 de nuestra época, y por eso es que se recoge en el capítulo 9 de San Juan esa catequesis. Léelo y te vas a dar cuenta de que se articula una catequesis basada en esa experiencia de la expulsión de la sinagoga. Entonces, esta unidad temática, versos 22 al 25, vamos a hacer comentarios al mismo. Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa de su pecado. ¿Y en qué consiste el pecado? El jíbaro dice, no hay peor sordo que el que no quiere oír. No quisieron oír. ¿Por qué? Porque estaban atornillados, porque estaban cómodos donde estaban y no les convenía el cambio propuesto por Jesús. Mire, lo mismo ocurre hoy. Cuando usted está atornillado y está cómodo, no quiere que lo saquen. Y va a coger el nombre de Dios para justificar las pocas vergüenzas más grandes, sobre todo sacarse a la gente de encima. Así que la verdad religiosa sigue teniendo vigencia para nosotros. Verso 23. El que me odia, odia también a mi Padre. Para entender ese odio, te vas a los escritos sagrados de Israel, sobre todo a los salmos. Marca estas dos referencias para que veas de dónde es que viene. Salmo 35, verso 19. Repito, Salmo 35, verso 19 y Salmo 69, verso 5. Así que fíjate qué interesante cómo se articula esta catequesis. El que odia a Jesús, odia al Padre. ¿Qué clase de problema tienen los dirigentes de Israel para entonces comprender esta verdad? ¿Ves lo revolucionario del Evangelio? ¿Ves lo que es la exigencia de ir en contra de la corriente y asumir las consecuencias? ¿Qué significa esto hoy? Repito, ¿de dónde lo vamos a ver? No hay peor ciego que el que no quiere ver, no hay peor sordo que el que no quiere oír, no hay peor mudo que el que no quiere hablar. Todo este tipo de refranes populares nos ayudan a entender todo esto. Vayamos al verso 24. Si no hubiera hecho entre ellos obras que no ha hecho ningún otro, no tendrían pecado. Pero ahora las han visto y nos odian a mí y a mi Padre. Wow, ya no es solo que no quieren escuchar, ya es que ven y no quieren reconocer. Están en un estado de negación persistente y constante. ¿Cuánta gente está en esa actitud y en esa disposición hoy? Por eso, nuevamente, en tus manos, Señor, en tus manos. Siempre estamos, Señor, siempre estamos. ¿En las manos de quién estás? ¿Del Dios de Jesucristo o de los dioses que te has creado? ¿O de los dioses que te han mercadeado, te han propuesto y has querido comprar? El Dios de Jesucristo es el Dios que nos libera. La semana que viene, la unidad temática que vamos a comenzar, capítulo 15, que es el que estamos, Evangelio de Juan, y vamos a comenzar desde el verso 26, y esto se extiende hasta el capítulo 16, verso 15, para darte la prueba. El Espíritu
Espíritu Santo es el que Jesús promete y es el que nos va a asistir en la lucha contra el mundo. Y es ese Espíritu el que pedimos que dirija nuestras vidas hoy. Es ese Espíritu Santo el que pedimos que purifique nuestros incentivos, nuestras motivaciones, nuestras acciones hoy. Es ese Espíritu Santo el que se encarnó en las entrañas de la bienaventurada siempre Virgen María y nos trajo a Jesús. Es ese Espíritu Santo, el alma de mi alma, el que nos dirige y que dirige la iglesia. Es ese espíritu el que les pido invoquen en todo momento para la lectura, comentario, oración y la vida. En el nombre de Dios nos veremos el próximo jueves. Espero que hayas disfrutado la sesión de hoy y que el buen Dios te bendiga a ti y a los tuyos siempre.